aguardando en la sala de espera del Zoom, así que vamos a comenzar. Bueno, les decía que mi nombre es Viviana Guajardo, que soy la coordinadora de proyectos de ICAS. Les damos la bienvenida al taller de hoy. Muchas gracias a todos por sumarse a esta propuesta. Y antes de comenzar con el taller específicamente, les voy a hacer una muy breve introducción acerca de nuestra institución. Les voy a presentar a ICAS. Bueno, el Instituto para la Cooperación Científica en Ambiente y Salud ha sido pensado como un ámbito de conexión inspirado por nuevas formas de trabajo que surgen como respuesta a la aceleración de los avances científicos y tecnológicos. Este entorno novedoso necesita de foros de interacción para el logro de consensos, y también hace que se vuelva necesaria la socialización de los procesos científicos. En ICAS buscamos cubrir estas necesidades que les comentaba con un grupo de profesionales que trabajan de manera voluntaria desde hace más de 20 años. Estos profesionales, junto con el aporte de organizaciones privadas, instituciones asociadas, miembros honoríficos y fundaciones, hacen posible que ICAS funcione. ICAS nace para ofrecer un espacio de interacción transdisciplinaria. Buscamos posicionarnos más aún como líderes en socializar y compartir temas científicos de punta, problemáticas emergentes y los fundamentos y prácticas de la comunicación responsable. También buscamos continuar trabajando, como en este caso, en la capacitación y actualización profesional, y por supuesto impulsando siempre el trabajo colaborativo. Los miembros y los colaboradores de ICAS provienen de distintos sectores y de diversas disciplinas, y de ahí la diversidad de nuestros diferentes grupos de trabajo. Creemos en el trabajo colaborativo. Más del 90% de la actividad que se realiza en esta institución es llevada a cabo por voluntarios. Imaginen entonces que tiene para nosotros la importancia que tiene para nosotros el respeto mutuo y contar con un ambiente de trabajo de calidad. Pensamos juntos, aprendemos unos de los otros, aprendemos juntos, y como siempre buscamos reunir a los expertos de diversos sectores. Creemos que la ciencia puede no tener todas las respuestas, pero para enfrentar ciertos problemas puede tener las únicas. Bueno, ahora a quien les voy a presentar es a la ingeniera Amalia Poncio, quien ha sido una de las personas, de los profesionales que colaboran con nuestra institución y que han impulsado la idea de este taller, juntos con otros. Y contarles un poquito quién es Amalia. Tal vez muchos de ustedes la conocen, pero Amalia es ingeniera agrónoma especializada en ciencias regulatorias. Se desempeñó en un cargo de especialista técnico en la Subsecretaría de Alimentos de la República durante 3 años. En ese mismo periodo fue docente de la UBA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se unió a Dow Elanco en 1996 y desarrolló su carrera en el área de asuntos regulatorios de la empresa. Actualmente esta empresa es la conocida como Corteva AgriScience. Durante estos años ha liderado proyectos a nivel de Cono Sur y América Latina, y ha representado a la empresa en numerosos ámbitos externos. En la actualidad es líder de asuntos científicos para el Cono Sur y líder de LMRs y tolerancia de importación para América Latina, brindando su expertise técnico al servicio del comercio internacional de alimentos desde nuestra región e implementando estrategias regionales. Es el punto focal regulatorio de América Latina en los temas vinculados a residuos y salud humana dentro de la empresa. Es miembro activo del Grupo de Asuntos Regulatorios de CASAFE, representante de la industria en el Grupo Nacional del Codes Alimentarios en Argentina,
y miembro activo del Grupo Nacional de Global Gap en nuestro país. Lidera también el Grupo de Análisis de Riesgo, el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo y Toxicología de ICAS. Bueno, hasta acá las presentaciones formales. A mi cargo, le doy la palabra a Amalia y nada, los dejo con ella y espero que, bueno, que puedan disfrutar de este taller y que sea de mucho provecho para todos y que se constituya en un ámbito de intercambio interesante. Bueno, Amalia, cuando quieras. Muchas gracias, Viviana. Bueno, y un poco yo les presento el grupo de trabajo de análisis de riesgo y toxicología de ICAS. Este grupo tiene más de 10 años de existencia y bueno, como les mencionaba recién Viviana y en sintonía con la institución, la filosofía de trabajo es tripartita y voluntaria y colaborativa. Tenemos miembros que trabajan en la academia, miembros que trabajan en la industria y también en el gobierno, y profesionales de áreas muy distintas. Tenemos dentro del grupo biólogos, ingenieros agrónomos, toxicólogos, químicos, médicos. Es un grupo bien diverso y muy enriquecedor. El trabajo es siempre participativo, colaborativo, y bueno, tenemos este foro conjunto donde compartimos temas de interés y también organizamos distintas actividades. Y una de esas actividades es este taller que hoy inicia, donde el primer módulo va a estar dedicado a aspectos regulatorios y de comercio internacional, y va a estar a cargo de Eduardo Alwin y Carla Serafino. Eduardo Alwin es asesor de la Agencia Chilena de Seguridad Alimentaria Achipia, es miembro del área de evaluación de riesgos, con énfasis en temas de residuos de plaguicidas relacionados a monitoreo y evaluación de la exposición alimentaria. Es miembro activo del Comité Chileno del Códex para Residuos de Plaguicidas y asistente habitual de las reuniones del CCPR desde el 2012. Actualmente preside el grupo de trabajo sobre directrices para la armonización de conceptos y criterios para el reconocimiento de compuestos de baja preocupación para la salud pública que se consideran exentos de establecimientos de límites máximos de residuos en el Códex. En los últimos años ha participado en iniciativas relacionadas con LMRs bajo APEC, y desde el 2018 asiste a reuniones de los grupos de trabajo de plaguicidas de la OCDE. También va a estar presentando hoy la ingeniera Carla Serafino. Carla es ingeniera agrónoma, desde el 2006 se desempeña como supervisor técnico en SENASA, en la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, realizando tareas de evaluación de eficacia agronómica, toxicológica, ecotoxicológica y de residuos de fitosanitarios y fertilizantes. También se encarga de la supervisión y ejecución del desarrollo de temas relacionados con el área de eficacia de residuos de agroquímicos, también evaluación técnica de ensayos de eficacia agronómica, ensayos de nuevos fitosanitarios y fertilizantes. Carla también participa en auditoría a campos de ensayos de eficacia agronómica y residuos de fitosanitarios y fertilizantes, participa en la ejecución de ensayos de usos menores bajo la resolución SENASA 608 del año 2012, y también participa en la creación de la regulación de usos menores de SENASA 829 del 2018. Vamos a comenzar ahora con las presentaciones de ellos y vamos a dejar todas las preguntas para el final de las presentaciones. Así que bueno, le paso la palabra a Eduardo para iniciar el taller. Hola, Amalia, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los presentes, algunos colegas conocidos. Voy a compartir la pantalla de mi presentación y por favor confírmenme que la están viendo. Sí. Perfecto.
Bueno, el tema es bastante amplio y trataré de abordarlo desde la perspectiva de mi experiencia y también de la industria acá en Chile, que es bastante fuerte en las exportaciones. Bueno, el tema es, bueno, ocupamos plaguicidas en la agricultura desde hace muchos tiempos. Plaguicidas químicos los conocemos desde hace pocos años relativamente en relación a la actividad. Y entonces tienen distintos tipos de usos agrícolas, que básicamente para la protección de cultivos, ¿no es cierto? También para el control de plagas cuarentenarias, no menor. También tienen usos a nivel industrial y doméstico, ¿no es cierto? Control de insectos, roedores, y también en salud pública para el control de plagas ambientales e insectos vectores de enfermedades. Acá en Chile en general, por el clima, no tenemos esa realidad, pero es conocido que en muchos países se debe recurrir a plaguicidas para tener en control, digamos, estos vectores de enfermedades. Bueno, los usos de los plaguicidas generan exposición, y esa exposición puede ser directa a través del consumo, a través de la piel o de inhalar, y también indirecta, como sería el tema de los residuos de plaguicidas que pueden estar presentes en el agua, en los alimentos. Y en general el uso de los plaguicidas involucra no solo al cultivo en el cual se está tratando el plaguicida, sino que tiene consecuencias directas en el ambiente, en los pobladores de zonas cercanas de las zonas rurales, digamos, a los trabajadores, desde luego, que aplican directamente, y también, por supuesto, a los consumidores de alimentos que han sido tratados con plaguicidas y que eventualmente contienen residuos. Y entonces estos tipos de exposición en general representan un riesgo a la salud humana, y entonces, y esos riesgos, ¿no es cierto?, pueden ser de corto plazo o de largo plazo. También, obviamente, hay, si la exposición es accidental o negligente, puede haber consecuencias más graves, y si es que, bueno, hay una exposición directa o voluntaria o accidental, eventualmente puede causar la muerte. No es raro conocer situaciones en las cuales gente ingiere plaguicidas para quitarse la vida. Bueno, y entonces, en función de todas estas consecuencias, tanto a la salud humana como al ambiente, es que los usos de los plaguicidas se regulan a nivel mundial, y entonces tiene que haber, obviamente, una autorización, y básicamente lo que se persigue con esta autorización es garantizar la protección de la salud de los consumidores, de los alimentos que han sido tratados con el plaguicida, proteger la salud de los trabajadores, los aplicadores, también el medio ambiente, y garantizar, ¿no es cierto?, que el plaguicida no sea fitotóxico, que no dañe al cultivo, y que también que sea eficaz, es decir, que cumpla a su propósito, y en definitiva proporcionar productos de protección de plantas que sean seguros para los agricultores. Esta autorización en lo concreto se ve reflejada en la etiqueta, que es un instrumento legal que contiene toda la información necesaria, tanto las características del plaguicida como las instrucciones de uso y muchas otras información. Está toda contenida en la etiqueta. Y también, junto con la autorización, alternativamente se debe establecer y se establecen límites máximos de residuos del plaguicida en los alimentos tratados.
sabemos lo que es el límite máximo de residuos, ¿no es cierto? Es la concentración máxima de un residuo que está legalmente permitido sobre los alimentos o piensos. En general es un valor que se establece para comprobar el cumplimiento de las indicaciones de la etiqueta, y también tiene un efecto importante en el comercio internacional. Vamos a ver en unas láminas más adelante. Sabemos que no es un umbral de seguridad para la salud humana, es decir, no es un umbral toxicológico, y el que se supere o se transgreda el valor de un LMR tiene consecuencias legales y no necesariamente, y hay que hacer evaluaciones caso a caso. Sabemos sí que los productos que cumplen con los LMR no ofrecen riesgo a la salud de los consumidores. Y bueno, se derivan, ¿no es cierto?, a partir de una serie de estudios, tanto de campo como de laboratorio, para asegurar su seguridad. Bueno, el tema es que en general los LMR no son iguales en todas las regulaciones. Esto solamente como para mostrar situaciones, esto es ficticio, y entonces hay distintos valores para una misma combinación de alimento y el plaguicida en las distintas regulaciones. Vemos también que en general los LMR en Europa son más bajos, tienden a ser más bajos que los que se establecen en Estados Unidos, y en la Unión Europea existen los llamados LMR establecidos al valor del límite de detección, que van con un asterisco, y es un LMR entre comillas, que se adopta para los alimentos que no, en los cuales no se usa el plaguicida. Bueno, esto causa efectos en el comercio internacional, ya sea porque los LMR sean diferentes, pero también hay situaciones en las cuales los exportadores enfrentan que en un determinado mercado no existe ese LMR, o los missing MRLs, y también esta situación que se está dando cada vez más del establecimiento de LMR por defecto. Y esto complica, ¿no es cierto?, a todos los actores, productores, exportadores, importadores y consumidores en general. Bueno, estas violaciones de LMR, producto de la desarmonización o la falta de LMR, afectan al comercio y finalmente significa pérdidas. Muchas veces los productos tienen que ser desnaturalizados porque no pueden ingresar a un mercado y no hay opción de regresarlo o de mandar a otro. Esto corresponde a una situación que se hizo un estudio en los países de APEC sobre este mismo tema, un poco lo mismo, y en general entonces las normas, las LMR del Códex aparecen como la referencia que tenemos, sobre todo en los países que no elaboramos nuestros propios LMR, para nuestros propios usos en el país, y esperaríamos que también fueran aceptados para fines del comercio internacional. Bueno, el Códex todos sabemos que elabora normas de inocuidad alimentaria internacionales que están basadas en los principios de análisis de riesgo, y este tema es relevante porque en todas estas diferencias de LMR que estamos observando cada vez más, lo importante es que al menos sean basadas en análisis de riesgo y no en simples decisiones políticas o comerciales en algunos casos. Y entonces, bueno, el análisis de riesgo tiene tres componentes. En el caso del Códex, la evaluación de riesgo, que es el proceso científico, se hace a través de algunos cuerpos permanentes o bien grupos ad hoc de expertos o consultores. La gestión del riesgo es la que hace la Comisión del Códex Alimentario, y finalmente también después los gobiernos de los Estados miembros, y la comunicación de riesgo, que es el tercer componente del análisis de riesgo, que en general es un proceso en que hay bastante participación tanto de la misma comisión, de los gobiernos, organismos internacionales, en fin.
es necesario armonizar los requisitos y procedimientos a nivel mundial para establecer normas alimentarias. La CAC, la Comisión del Códex Alimentario, se estableció el año 63 con este fin, y el mandato es proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas que permitan el comercio fluido de los alimentos. Y es importante acá señalar que la Comisión del Códex Alimentario está reconocida como un punto de referencia para las normas pertinentes a la calidad y la inocuidad de los alimentos en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio. En particular, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias digamos, solicita a sus miembros que armonicen sus normas nacionales con estas directrices internacionales como lo son las del Códex. Pide a los miembros que participen activamente en las organizaciones internacionales pertinentes, como es el Códex, y establece que la comisión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tendrá un contacto habitual con las organizaciones internacionales, tanto de la protección sanitaria como la fitosanitaria, especialmente la CAC, la comisión, para tener, ¿no es cierto?, un adecuado asesoramiento técnico y científico. En general, en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se propende a tener un balance entre la necesidad de proteger, ¿no es cierto?, la salud humana, animal, y la sanidad, ¿no es cierto?, de las plantas, versus la innecesaria establecimiento de barreras al comercio. Entonces, es el foro en el cual se abordan eventualmente estas problemáticas, y en general está constantemente promoviendo y apoyando actividades para mantener estos principios en práctica de manera habitual. La relación específica entre el acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y el Códex la podemos ver acá en este doble pantalla. Por la izquierda son las medidas sanitarias que protegen la vida y la salud de residuos de plaguicidas, aditivos, contaminantes, drogas veterinarias, microorganismos, patógenos y toxinas. Y por su parte, las disposiciones del Códex sobre inocuidad de los alimentos, reconocidas por el acuerdo, específicamente son en materia de plaguicidas, los LMR, ¿no es cierto?, el Comité del Códex, también el Comité de Drogas y Medicamentos Veterinarios, en el caso de otros comités para aditivos, contaminantes e higiene. Entonces, hay un equivalente o una contraparte dentro del Códex para cada uno de los temas que resguarda el acuerdo. Bueno, el CCPR, que en definitiva es el que establece los LMR en el Códex, desde el año 66, y básicamente tiene un mandato de, a través de distintos procedimientos, establecer y recomendar LMRs en alimentos que circulan en el comercio internacional. El procedimiento del Códex de elaboración de las normas, aquí hay un ejemplo que es para explicar un poco la problemática también de la armonización, porque, por ejemplo, en este caso se iniciaría con una nominación para que se establezca el LMR en el Códex, y si se hace, por ejemplo, a fines del año 2016, a través de todo el procedimiento del Códex, llegaría prácticamente después de 3 años
a establecerse ese LMR. Pero esto es en el mejor de los casos, ¿ah? Porque normalmente, por distintas circunstancias que tienen que ver con estos distintos etapas en las cuales a veces hay aplazamiento, o faltan datos, o en fin, o hay otras prioridades, entonces nuevamente el establecimiento del MR a veces se retrasa, y existen en general varias propuestas para que el CODES de algún modo pueda tender a agilizar este proceso. Bueno, en términos de comercio, tenemos que reconocer que la producción de alimentos es muy relevante para los países de Latinoamérica. Exportamos distintos tipos de productos, desde productos tropicales, cereales, frutas tropicales y subtropicales, y estamos presentes en todos los mercados: Oriente, China, Norteamérica y también Europa. Y entonces cualquier restricción o cualquier cambio regulatorio, sin duda que afecta el normal desenvolvimiento del comercio. Y en general, lo que estamos enfrentando, y se viene viendo hace harto tiempo, pero parece no cambiar, es un panorama regulatorio complicado. Esto a propósito de la influencia de algunas ONGs, también los consumidores, que por supuesto que hay que atender sus demandas, pero también algunas agencias de evaluación de riesgo están también reconociendo o teniendo algunos enfoques hoy día que van llevándonos a un escenario cada vez más restrictivos. Aquí hay distintos flashes de situaciones. Por ejemplo, está el tema de las normas privadas, las listas positivas, el acuerdo verde, el pacto verde en la Unión Europea, en fin. Y entonces me voy a referir aquí a algunos. Esto es el enfoque de riesgo. Esta lámina me gustó mucho, fue presentada por una colega en California, y básicamente hoy día está, sobre todo en Europa, poniéndose un enfoque basado en peligro para la toma de decisiones, y alejándose un poco del el enfoque de riesgo. Esto, para ponerlo en fácil, ¿no es cierto?, es el tigre y dos situaciones en las cuales hay más riesgo o menos riesgo, en este caso a los niños, y que básicamente va a estar dado por el nivel de exposición o de acercamiento, o de las protecciones que medien para acercarse al tigre. Y entonces, básicamente en algunos países, en Europa sobre todo, estas regulaciones ya están introduciendo algunos criterios basados en peligro para plaguicidas que han sido considerados o mutagénicos o carcinógenos o disruptores endocrinos y reproductivos. Y en general, todos los plaguicidas, o más allá de los plaguicidas, casi cualquier compuesto en algún exceso provoca algún tipo de daño. Y entonces, claramente en esos casos, efectivamente se producen efectos, pero a dosis altísimas, altísimas, y muy improbables de provocar exposición a los niveles en los cuales se están utilizando realmente esos plaguicidas. Entonces, básicamente, esto estaba relacionado con la dosis, más allá de la característica misma del químico. Entonces, en otras palabras, el enfoque de peligro básicamente considera el peligro o al tigre, y no la jaula, que sería, digamos, lo que va a afectar la exposición. Ahora, consecuencias prácticas es que básicamente se están retirando muchos productos del mercado en Europa, y con la consecuencia de que los LMRs caen todos al nivel del límite por defecto, y eso tiene consecuencias para los países que exportan a Europa.
porque de algún modo implica cambiar los programas de control de plagas, en algunos casos más que en otros. Y entonces, bueno, el riesgo cero no existe, eso lo aprendí hace muchos años, y ahí solamente para reflejar eso, que siempre hay exposición. Bueno, en el Pacto Verde de la Unión Europea tiene varios componentes, y uno de ellos es la estrategia de From Farm to Fork, que tiene 4 metas generales relacionadas con la huella del clima. También están proponiendo una transición global hacia sistemas de producción sustentables en toda esta cadena, también de promover nuevas oportunidades, y el otro se denomina resiliencia, y en el fondo para atender a crear sistemas de producción de alimentos que sean robustos y resilientes. En particular, para el año 2030, que no es ya tan lejano, se propusieron algunos objetivos que tienen que ver con la producción sustentable de alimentos, y básicamente ellos están pretendiendo reducir en un 50% el promedio de uso de plaguicidas químicos en su agricultura, y reducir el uso de un 50% de los plaguicidas más químicos o más peligrosos, digamos. También aborda al tema del uso de fertilizantes, antimicrobianos, y también ellos están pretendiendo lograr que al menos un 25% de la agricultura dentro de toda la Unión Europea transite hacia producciones orgánicas o modelos orgánicos de producción. Y entonces eso sin duda que contribuye a este escenario restrictivo. El otro sistema interesante de observar, que también implica o afecta a los agentes, a los productores, exportadores, comercializadores de alimentos, es el sistema de las listas positivas. Muchos países en los últimos años, bueno, esto estaba desde la perspectiva de Chile, bueno, China, India, Corea del Sur, Japón, han transitado desde que adoptaban los LMR del Códex hacia el establecimiento de sus propios LMRs. Y por lo tanto, en la práctica se están alejando del Códex en cada uno de esos mercados. En el caso de Corea, por ejemplo, ¿qué significa el sistema de listas positivas? Es que si el plaguicida, digamos, es decir, si no aparece en la norma el LMR de un determinado plaguicida, o bien no tiene establecido un LMR de importación, automáticamente se considera que la tolerancia es 0. Sabemos que 0,01 es equivalente a no hay tolerancia. Bueno, ¿y eso por qué lo adoptan? Bueno, porque ellos quieren manejar científicamente a través de evaluaciones bien precisas de la ingesta, quieren prevenir el exceso de uso o malos usos de algunos plaguicidas, y también evitar el uso de plaguicidas no autorizados. En la práctica, en fondo, están estableciendo LMR solo para los plaguicidas y los usos autorizados de ese plaguicida en ese país. Y los antiguos LMR que estaban en general adoptados de Códex, los han ido manteniendo de manera provisional, pero ya conforme llegan los plazos van siendo retirados. Y entonces esto significa que si, por ejemplo, en Corea no producen arándanos, entonces no tienen un plaguicida registrado para arándanos, luego no tiene LMR en Corea para arándanos esa determinada situación. Y los productores de Chile
que producimos mucho arándano y que eventualmente usamos uno más plaguicida, en Corea no los aceptan o los rechazan. Y entonces esa también es una complicación. Ahora, lo interesante es que esto tiene una salida y que ofrece varias oportunidades. Y es el tema de, bueno, esto es como Corea fue implementando su sistema a partir del 2011 y ya el 2019 empezó a regir a full. Y decía que la salida para esto es el proceso de establecer tolerancias de importación. Es decir, cuando no hay un LMR para una determinada combinación en un país que exporta a ese mercado, el país exportador puede solicitar, en este caso a Corea, que considere un LMR de importación. Y bueno, para eso tienen ellos todo un procedimiento que no es sencillo, además hay que pagarlo, se demora un buen tiempo, y parece ser que sería la salida para enfrentar esas situaciones. Varias regulaciones tienen, Europa también tiene, y muchos establecidos LMRs de importación. En Estados Unidos hay un plan piloto que ya está trabajando, ya han establecido algunos LMRs de importación. Aquí quiero mencionar rápidamente que en el contexto de la APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, del cual Chile es economía que participa, se desarrolló hace un tiempo esta directriz sobre LMRs de importación para plaguicidas, y que básicamente... Perdón, Eduardo, son los últimos 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. No, y básicamente lo que ofrece es directrices, orientaciones y un marco para que en general el proceso de establecimiento o de solicitudes de normas de LMR de importación se mueva siempre dentro de un marco que esté basado en ciencia y que no se aleje, ¿no es cierto?, de los procedimientos que se esperaría y no caigan en prácticas que en definitiva impongan situaciones que no están basadas básicamente en la ciencia. El link está publicado, entiendo que la presentación les va a quedar disponible. Bueno, les decía que está basada en ciencia, el objetivo son protección de salud, es solo una herramienta de referencia, está muy y en todo momento referida a códex, tanto como las monografías de la JMPR, y en general todas las directrices que ahí están, si bien se centran en el tema de los LMR de importación, pero también podrían eventualmente aplicarse a los alimentos producidos en el país. Esto lo voy a pasar rápido, son como los distintos componentes, digamos, es como una propuesta de un formulario para que todo esto sea para todos los países, al menos de la APEC, con el mismo como planillas, digamos, con la información básica y que debe ser solicitada y cómo debe ser presentada. ¿No es cierto?, cuál va a ser el LMR que se está solicitando, en fin, y luego se hacen algunos escenarios de diferentes situaciones por las cuales pueda transitar la evaluación de esta solicitud de LMR. Este sería como el caso más fácil, en que se está solicitando que reconozca el LMR del códex, y entonces eventualmente puede, si es que está reconocido por la JMPR y ha pasado las evaluaciones dietarias, podría eventualmente adoptarse. Pero bueno, en algunos casos no hay LMR en el códex, entonces ahí hay otras situaciones y hay, bueno, hay distintos escenarios para los que les interesan, ahí lo pueden ver. Y entonces, para ir cerrando, en general estamos viendo que se observa un panorama restrictivo en los LMR en los mercados mundiales. Se observa una tendencia al establecimiento de listas positivas y el establecimiento de LMR por defecto, y entonces los esfuerzos de los países y las partes interesadas
hacia la armonización, tiene que estar basada, ¿no es cierto?, en procedimientos basados en ciencia, uniformes y transparentes para el tratamiento de estas solicitudes de límites máximos de residuos de importación. Esto nos genera desafíos y oportunidades, hablo para todos los países de la región de Latinoamérica, y entonces básicamente aquí tiene que haber una comunión entre productores, exportadores, la industria que provee plaguicidas, y también el sector público. Tienen que estar conscientes y atentos a estos cambios, y para eso es fundamental participar en los distintos foros internacionales. Lo ideal es que se establezcan regulaciones nacionales de LMR, mecanismos para la evaluación de solicitudes de LMR de importación, en el caso de que seamos objeto de una solicitud por parte de un país que exporta a nuestros países. Desde mi perspectiva, o el caso al menos de Chile, esa situación la vemos menos probable, pero vemos sí muy probable el que tengamos que llegar a solicitar LMR de importación en determinados mercados. Y para esto es clave desarrollar capacidades en nuestros países, de manera que seamos capaces de generar y proveer toda la documentación requerida para apoyar estas solicitudes de LMR de importación. O sea, esto ya no pasa por la diplomacia, como era antes. Ahora básicamente va a haber que estar en condiciones de presentar, y entonces para eso es muy importante que los países vayan desarrollando la adhesión al MAT y a las buenas prácticas de laboratorio. Esto es muy rápido, digamos. El MAT es el sistema de aceptación mutua de datos que propone la OCDE, y básicamente son procedimientos armonizados para la evaluación de sustancias químicas, y entonces entre los países que adhieren a este programa estos estudios se consideran válidos, y entonces de otra manera no serían válidos, por lo tanto no serían... y entonces, bueno, tiene todas esas características, evita, ¿no es cierto?, la repetición de estudios, por ende los costos y los tiempos al no repetir. Y finalmente, el otro desafío es, en el fondo, el que se ha generado a través de la cooperación. Existen proyectos globales para el establecimiento del LMR, sobre todo en cultivos menores, que han permitido la formación de capacidades para tanto la realización de estudios supervisados, métodos analíticos y la preparación de datos a los organismos evaluadores de riesgo, como es la JMPR. Y en esto acá están los esfuerzos, ¿no es cierto?, de el USDA de Estados Unidos, a través del IR4, y recientemente de la Fundación de Usos Menores, que tienen en marcha muchos proyectos en la región y en todos los continentes, para ir cerrando esta brecha de falta de LMRs. Acá, por ejemplo, a través del STDF, de la OMC, se proveyeron los fondos para poder llevar a cabo muchos de estos estudios, y además poder establecer la Fundación de Usos Menores, y entonces todos sabemos que se han venido haciendo muchos proyectos para el fortalecimiento de que los países de la región puedan cumplir con los requisitos de terceros países. Con esto termino, porque, y lo dejo ahí como para una reflexión, para que cada uno ahí lo vea, y es que en general estamos hoy día de golpe, nos encontramos con que esto del cambio climático parece ser verdad, y que era algo que, así como el fin del mundo, uno ve que nunca lo va a presenciar, tal parece ser que nos está llegando. Y por otro lado, hay proyecciones, digamos, de que en este escenario la producción de alimentos se va a reducir en un 30%, y que es el mayor desafío del mundo. Y entonces solamente lo menciono porque los sistemas productivos van a tener que
hacer frente a estas realidades y poder alimentar a la población, y en ese sentido, y también haciendo un uso adecuado de las herramientas para que nuestros sistemas sean sostenibles y sean sustentables. Y entonces es fundamental la introducción en el mercado de químicos amigables, efectivos y que no afecten al medio ambiente, y también el desarrollo, como ya se ha estado observando, de plaguicidas de origen biológico y otras tecnologías, porque tenemos un desafío bastante importante en este aspecto. Creo que esta es mi última lámina. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, y pasamos a la presentación de Carla. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Me parece muy importante este taller y los temas que se están abordando, así que es un verdadero placer. Bueno, mi nombre es Carla Serafino, como me presentó Amalia. Yo trabajo en SENASA en el registro de agroquímicos y biológicos. El registro de agroquímicos y biológicos funciona dentro de lo que es la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, que depende de una Dirección Nacional de Protección Vegetal, y están insertas en lo que es SENASA. SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en la Argentina. SENASA es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y yo lo que quiero compartirles a través de esta pequeña presentación es parte de lo que hacemos en nuestro trabajo en estas oficinas. Este slide es como que uno lo ve y se asusta un poco porque tiene muchos números, resoluciones, años. Pero un poco lo que quiere significar es que Argentina tiene una larga trayectoria en materia de regulación. Desde el año 58, lo que se hizo, se dispuso como mandatorio que para producir y comercializar un producto en la Argentina, un producto fitosanitario, ese producto sí o sí tiene que estar regulado y tiene que estar registrado. Así que desde el año 58, ha pasado muchos años, y esa normativa se fue fortaleciendo, y en la década de los 90, que es lo que quiere mostrar un poco esta slide, lo que se fue logrando es la normativa madre que hace que Argentina tenga una normativa armonizada con lineamientos internacionales. Y un poco se muestra en estas líneas cómo fueron evolucionando las normativas de resoluciones a ley, por ejemplo, en Argentina, y que fueron acompañando ese fortalecimiento que se daba de resoluciones a nivel mundial. Hasta llegar en el año 99 específicamente a un manual de procedimientos para registro que está basado en los lineamientos FAO, en la 5ª edición del manual sobre el desarrollo y uso de las especificaciones de la FAO para los productos para la protección de cultivos. Es decir, que en el 2000 se accede, digamos, como país a tener esta normativa. Y que es una copia justamente para poder insertarse también en lo que es el mercado internacional, ya que Argentina tiene una gran trayectoria como un país agroexportador. Para ver esta normativa, o sea, yo un poco puse esta normativa en detalle en lo que es el campus, pero se puede acceder también a lo que es en la página de SENASA. Están publicadas estas normativas mediante links, y cada uno puede acceder a ver esa normativa. Se entra directamente por Agricultura, Ganadería y Pesca, al SENASA, en la página de SENASA. Acá creo que aquí hay programas sanitarios, y luego uno puede entrar al Registro Nacional, y esa información está accesible para cualquier persona que la quiera consultar.
Por supuesto, desde el año 2000 o desde el año 99, cuando se crea la resolución 350, que es este manual madre, lo que se hace es, se sigue fortaleciendo con distintas actualizaciones y distintas resoluciones, esta estructura normativa que tiene el registro, ayornándose un poco a los cambios que van sucediendo. ¿Y cómo es el proceso de registro en la Argentina? ¿Cuál es la información solicitada? Consta de un expediente. Ese expediente lo que va haciendo es recolectando toda la información administrativa, porque un proceso de registro es un proceso legal, administrativo y científico. Entonces, el expediente va recolectando toda esa información administrativa y va reflejando los movimientos y el intercambio de información que hay de ese producto a registrar. Por otro lado, también se presentan muestras en el laboratorio de SENASA, también se presenta información confidencial, con todo lo que es, bueno, certificados de composición, secretos de formulación, manufactura, etcétera, que esa información confidencial es muy valiosa para las empresas, y lo que es esa información que no es pública, pero que tiene que ser abierta para el Estado. El Estado tiene que poder evaluar esa información. Por eso se presenta ante el SENASA y se presenta en un sobrelacrado. Eso lo evalúa personal que tiene acuerdos de confidencialidad exclusivamente, y se guarda en un lugar apartado bajo llave y medidas de confidencialidad. Y por otro lado se presenta un cuerpo técnico o dossier que tiene distintos capítulos con distinta información. Tiene un capítulo de propiedades físico-químicas, tiene un capítulo de estudios toxicológicos, otro capítulo de estudios ecotoxicológicos, también tiene estudios de destino ambiental en agua, en suelo, en aire. También se presentan ensayos de eficacia agronómica, es decir, ensayos que reflejen la buena práctica agrícola, que determinen la práctica agrícola, que demuestren que no solo que el fitosanitario es eficaz, sino que además de ser eficaz, toda la preparación que tiene que tener ese producto, que refleje todas las recomendaciones que tienen que estar en el marbete. Y además se determine la mínima dosis efectiva. Todo este protocolo, digamos, que se debe cumplir para un ensayo de eficacia agronómica está también normado mediante una resolución específica de ensayos de eficacia agronómica. Y por otro lado también se tienen que presentar ensayos y análisis de residuos. Estos ensayos, tanto de eficacia agronómica como ensayos y análisis de residuos, tienen que ser locales. ¿Bien? Los estudios de residuos y de eficacia agronómica deben ser estudios locales, es decir, estudios realizados en el país. Luego, con estos análisis, SENASA hace una evaluación del riesgo y si es positivo esta evaluación, se puede aprobar el uso solicitado. Esta determinación, digamos, de residuos se hace por cada combinación principio activo y cultivo, a una determinada basándonos en una determinada buena práctica agrícola. Los residuos, ¿qué son? Obviamente cuando nosotros usamos un producto fitosanitario, uno de los efectos que tiene y una de las consecuencias que tiene es que quedan residuos después de su uso, tanto de los parentales como metabolitos, ¿no? O sea, esto es un hecho, puede pasar que queden residuos. Entonces, esos residuos que quedan deben ser regulados, están altamente regulados, y además de estar regulados para el registro, también son sometidos a distintos programas de monitoreo, tanto en lo que es mercados internos como en lo que es mercados externos. Y este concepto de residuos, lo que nosotros notamos es que tiene una percepción bastante negativa. Entonces, es importante entender lo que es el concepto de residuos y las implicancias que tiene un residuo. Para que un producto fitosanitario
sea aprobado debe pasar por distintos filtros, digamos, de calidad y de seguridad que se están establecidos en la normativa. Primero tiene que estar registrado, y eso lo que logra es garantizar que el producto no es nocivo para lo que es la salud y el medio ambiente. Entonces tiene que pasar por una serie de estudios de calidad y de seguridad que están normados. Y si es por un organismo estatal, digamos, realizado, evaluado esto. Y estos controles también se basan en lo que es análisis y evaluación de los riesgos que pueden generar con respecto a lo que un poco comentaba Eduardo, con respecto a la exposición. Entonces, se hace una evaluación de riesgo, y en función de esa evaluación de riesgo, el resultado final que queda es un límite máximo de residuos. O sea, de todos esos residuos que quedan, se establece un punto, y ese punto se establece como un límite legal, que es el límite máximo de residuos que se pueden, digamos, permitir en esa combinación activo y cultivo. Y es una medida, digamos, que nos permite a nosotros asegurar los niveles de seguridad alimentaria. ¿Y cómo se hace el procedimiento de establecimiento de un LMR en la República Argentina? Primero lo que se tiene que hacer es una evaluación de la eficacia agronómica. Esto es un estudio a campo. Este estudio a campo tiene que reflejar la buena práctica agrícola, entre otras cosas, y tiene que reflejar todo digamos, el uso que se va a recomendar en la etiqueta. Eso tiene que estar reflejado en los estudios. Se tiene que representar, o sea, la etiqueta representa en realidad lo que es ese estudio de eficacia agronómica. En función de ese estudio a campo, también lo que se hace es, se toman residuos, se toma la muestra de residuos, que está acorde con esa buena práctica agrícola. Y esa muestra que se toma a campo, que también es un estudio local, tiene que ser tomada esa muestra por alguien que esté acreditado bajo normativa BPL, o sea, con criterios BPL de la OSD. No solamente es la toma de muestras, sino la aplicación. O sea, eso tiene que estar bajo protocolos de BPL. Y esos protocolos lo que nos permiten es, digamos, reconstruir la práctica y hablar de un léxico común. Es decir, se mantiene un registro de todo lo que está pasando en ese estudio. Luego, con esa muestra se transporta bajo criterios GLP. Ay, disculpen que dije GLP y BPL, estoy mezclando las dos denominaciones, digamos, en inglés y en español. Luego, con esa muestra, que se transporta también bajo criterios de buenas prácticas de laboratorio, lo que se hace es, se envía a un laboratorio, que ese laboratorio también tiene que estar acreditado bajo BPL. Y ese laboratorio tiene que ser un laboratorio que conforme la red de laboratorios de SENASA, es decir, no necesariamente tiene que ser el laboratorio de SENASA, pero sí tiene que estar reconocido por SENASA, y SENASA lo incluye dentro de una red, que él administra el laboratorio de SENASA. Ahí se hace el análisis de residuos, y luego con esos valores, lo que hace el registrante es proponer un LMR. SENASA, con esa propuesta y con los estudios, lo que hace es un análisis de riesgo al consumidor, y si ese análisis es positivo, se establece un LMR para un tiempo de carencia a nivel nacional. Ese es el proceso a grandes rasgos del establecimiento de un LMR nacional en la Argentina. Por supuesto, yo dije que tenía que estar contemplada la buena práctica agrícola crítica, que va a tener en cuenta estos puntos críticos para el establecimiento del LMR. ¿Cuáles son estos puntos críticos? Es, por supuesto, el máximo número de aplicaciones por campaña agrícola, la máxima dosis recomendada, el menor tiempo entre la aplicación y la cosecha, y también el menor tiempo entre las aplicaciones. O sea, todo esto tiene que estar contemplado. Este es el peor escenario, y por eso el límite máximo de residuos tiene que tener contemplada este peor escenario para tener seguridad.
para lo que son el establecimiento, digamos, de los LMR, y los estudios del LMR, lo que se hace es, se construyen curvas de disipación de residuos, donde en el eje de las X se pone, digamos, las partes por millón, es decir, la cantidad de residuo encontrada, y esto se analiza en una curva del tiempo, es decir, en el eje de las Y, perdón, va la determinación de las partes por millón, y en el eje de las X van los días en los que se van tomando los puntos. Por supuesto, esta disipación va a depender del cultivo, del fitosanitario, de la dosis, de la condición climática, y por eso estas curvas de residuos se deben hacer en 3 zonas agroecológicas, porque Argentina es un país muy amplio, y en 2 campañas agrícolas. Y estas curvas de gradación tienen que tener sus repeticiones. Los puntos tienen que tener sus repeticiones. Es decir, que para los estudios de eficacia agronómica en la Argentina se tienen que realizar en 3 zonas agroecológicas y en 2 ciclos agrícolas, por lo menos, pueden ser más, pero se tienen que realizar por lo menos en estas condiciones. Los estudios de residuos también se deben realizar en 3 zonas agroecológicas y en 2 ciclos agrícolas. Y los organismos ejecutantes de los ensayos de eficacia pueden ser oficiales o privados, pueden ser universidades, empresas, instituciones, pero siempre tienen que estar firmados por un responsable técnico que sí o sí tiene que ser un ingeniero agrónomo matriculado. Por otra parte, los estudios de residuos, tanto su fase a campo como su fase de laboratorio, tienen que ser bajo BPL. Y el organismo que acredita las buenas prácticas de laboratorio es el Organismo Argentino de Acreditación, que lo que hace es auditorías y publica quiénes son aptos y reconocidos para hacer estos estudios de buenas prácticas de laboratorio. Por otro lado, con esos datos, con esa información que se pone en el dossier, llega al SENASA una propuesta y SENASA hace un análisis del riesgo al consumidor. Esto es con una evaluación crónica de riesgos dietéticos, evalúa, digamos, a largo plazo, derivada de la exposición, qué pasa si una persona se alimentara, o sea, estuviera expuesto a estos niveles de residuos todos los días de su vida. Se puede hacer para todas las sustancias activas y es el proceso de rutina que existe para la aprobación de un LMR y una aprobación de un registro en la Argentina. Por supuesto que una vez que se aprueba el LMR, luego, si hubiera un cambio en lo que es la práctica agrícola, como ya sea un cambio de dosis, o puede ser un cambio en el momento de aplicación, o un cambio en la forma de aplicación, se debe hacer un nuevo estudio de LMR, una nueva propuesta, y se debe aprobar un nuevo LMR, o ratificar quizás el mismo, pero demostrándolo con estudios que se sigue, digamos, con los mismos niveles. Y lo que se hace, el LMR es un límite legal que está basado, por lo que vimos, en un criterio agronómico, es decir, depende de una buena práctica agrícola. El LMR, el análisis y la evaluación salen de reflejar una buena práctica agrícola. Y también, por otro lado, está basado en criterios toxicológicos. Es decir, que se elige un punto para determinar el límite máximo de residuos de un rango que implique que frente a ese punto no hay riesgo. Y lo que se hace es enfrentar lo que es la exposición y la toxicidad o el peligro de esa sustancia. Lo que se determina es la ingesta diaria máxima teórica de residuos, y es con las partes por millón que tiene un alimento, se lo contrapone por cuánto estamos expuestos a comer de ese alimento, es decir, con la dieta. Lo que se hace es una multiplicación entre lo que es el límite máximo de residuos y cuánto comemos de ese alimento al que queremos aprobar.
Pero como un principio activo puede derivar de varias fuentes de alimentos, lo que se hace es, por supuesto, la sumatoria de todos los alimentos que contienen residuos de ese activo al que se busca hacer la ampliación de uso. Entonces, lo que se hace es la sumatoria de todas las ingestas diarias máximas teóricas, y con eso se saca la ingesta diaria máxima total. ¿Qué se tiene? Ese es el dato que se tiene, es el dato que estamos expuestos. Por supuesto, este dato se lo compara con la ingesta diaria máxima admisible. Entonces, lo que se ve es cuál es el porcentaje de lo que estamos expuestos con lo que es admisible. Justamente este es el criterio toxicológico. Por supuesto que la IDA se somete a factores de seguridad y está por debajo del valor de IDA, o sea, sometidos a distintos factores de seguridad. Si se denota que la ingesta diaria máxima teórica es menor que la ingesta diaria máxima admisible, se puede dar curso a la aprobación de ese límite máximo de residuos a nivel nacional. Poco para resumir, lo que se busca es establecer residuos en alimentos en función de lo que es la BPA crítica, es decir, el peor escenario, como recién nombramos, que es la mayor tasa de aplicaciones, la dosis mayor, o sea, el peor escenario. Su cumplimiento, el cumplimiento de la BPA, del LMR, significa que se ha cumplido la BPA. Uno, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, tiene la garantía de que se va a cumplir ese límite máximo de residuos. Y para el regulador también es positivo, porque monitoreando los límites máximos de residuos puede dar certeza de que se cumplen las BPA. Exceder ese límite máximo de residuos no significa necesariamente un riesgo, por supuesto que es una violación a la ley y tiene que ser penado, pero lo que hay que hacer es un nuevo análisis de riesgo, porque nosotros dijimos que el límite máximo de residuos es un punto de un rango que quizás no tiene riesgo. Entonces lo que hay que hacer es un nuevo análisis de riesgo para ver si el nuevo límite de residuos que se alcanza frente a una violación de la ley es riesgoso o no, si cae dentro del rango que no tiene riesgo o no. Entonces ahí hay que hacer un nuevo análisis de riesgo. Exceder el límite máximo de residuos, por supuesto, igual que es algo que no es legal. Pero tener estos límites máximos de residuos normados nos permite hablar de un léxico común. Estamos hablando de un idioma internacional que nos permite, digamos, comercializar nuestros productos agropecuarios, entre otras cosas. Además, SENASA, por sus competencias, lo que hace es también monitoreos en distintos puntos. SENASA tiene competencia en lo que es el tránsito federal y también en lo que es, digamos, el comercio internacional. Entonces, los distintos puntos de monitoreo son para el mercado interno en el establecimiento mayorista, para la exportación en los empaques y para la importación en los puntos fronterizos. Y frente al comercio internacional, lo que notamos es que cada vez los mercados compradores son más exigentes y exigen productos de alta calidad, que eso implica a veces que tengamos que usar las herramientas que son los fitosanitarios, y debemos tener en cuenta los LMR, pero no solamente los LMR establecidos a nivel nacional, sino que en el etiquetado hay un apartado que dice que en el caso de que se exporte el producto debe tener en cuenta los LMRs del país de destino, ya que SENASA establece los LMRs para su territorio. Entonces esto dificulta un poco la práctica agrícola para los productores. Y a pesar de que SENASA establece los LMRs nacionales, y que Argentina tiene LMRs nacionales que se establecen en función de estudios locales, Argentina suscribe a Codex. Y lo que vemos es que hay muchos países que tienen LMRs basados en estudios locales, pero hay muchísimos más que adoptan Codex y
para nosotros es muy importante estar armonizados con los LMR Codex. Por eso, cuando se presentan los estudios, también se deben presentar los estados de registro de esa combinación cultivo y activo en distintas partes del mundo, sobre todo en lo que es los principales mercados a los que ese producto se puede llegar a exportar, y entre otras cosas, por supuesto, Codex. Y lo que se busca simplemente es armonizar los LMR que se van a establecer en función de los estudios que tenemos, pero también que tengan un denominador común con los LMR establecidos, ya que queremos hablar ese léxico en común. Lo que esto sucede a veces es que hay muchas dificultades, y un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Eduardo, nosotros al tener nuestros LMRs nacionales y corroborar que esos LMR se cumplen, estamos corroborando que la GAP se cumple, o sea, se están haciendo las cosas bien, pero quizás esos LMRs establecidos son distintos a los LMRs establecidos en otros lugares. Y eso hace que no se puedan exportar algunos productos porque el LMR puede diferir en otras agencias regulatorias, con el riesgo de que esto se convierta en una gran barrera no arancelaria al comercio y obstaculizando el movimiento global de los agroalimentos, que el objetivo, digamos, de tener un LMR era justamente facilitar el comercio. Entonces esto es algo que últimamente se está volviendo un poco en contra. Y además tiene que ver un poco esto de estos cambios de enfoques que existen, digamos, por lo que comentaba un poco Eduardo, de cambiar este enfoque quizás de riesgo a peligro de algunas agencias regulatorias. Y esto no solamente afecta al productor que quiere cumplir la buena práctica agrícola, sino también al país en general, teniendo grandes, digamos, perjuicios en lo que es el comercio internacional y la seguridad alimentaria. Por eso creemos necesario que, a pesar de que en Argentina se establecen los límites máximos de residuos locales, es muy importante que estén armonizados con, sobre todo, este paraguas internacional que es Codex, y que en la medida que no estén en Codex se busca que sean coincidentes con lo que es las normativas de las principales agencias regulatorias. Lo que está pasando también es que lo que notamos es que los países se están alejando de esos LMRs internacionales, y que en muchos casos no solamente son las agencias regulatorias las que ponen esos límites máximos de residuos, sino que a veces privados. Entonces, esta manera de establecer los LMR se está complicando cada vez más. Es un panorama que es bastante difícil, y a pesar de que los límites máximos de residuos están basados en conceptos, digamos, científicos, en estudios locales, en conceptos agronómicos y toxicológicos, a veces con eso solo no alcanza. Así que es muy importante que los países puedan armonizar y tengan lineamientos coincidentes con lo que son los límites máximos de residuos, y creo que desde nuestro ámbito académico, laboral, debemos pregonar porque eso suceda. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, pasamos a las preguntas. Una pregunta en el chat para Eduardo. Bueno, agradece la presentación. Y la pregunta es si ha presentado Chile alguna solicitud de importación para algún fitosanitario que aún no tenga LMR en Codex. No, la verdad es que hasta ahora no ha habido un caso concreto de solicitar un LMR de importación específico en algún mercado. Una precisión ahí de la pregunta, como que se sugiere que
cuando falta un LMR en el códex. Aquí no tiene mucho que ver exactamente con eso, sino con que en el fondo en el mercado de destino acepte un LMR que ya sea no lo tiene o que incluso sea distinto al que tiene. Que por ejemplo sea uno y nosotros llegamos con 2, entonces lo que se pide es que se evalúe que si se acepta ese valor de 2, por ejemplo, solo para el producto importado. Y entonces ahí ellos tienen que hacer las evaluaciones de exposición y en general, si no hay riesgo, deberían adoptarlo. Pero en concreto no, acá todavía no se ha producido digamos esa necesidad específica. La industria chilena en general es bastante ágil y siempre está de algún modo buscando las alternativas, ya sea de mercado o de productos o de cambio en la práctica agrícola como para lograr ir cumpliendo, pero lo que vemos es que eso cada vez ya es más estrecho, cada vez hay menos espacio para moverse, entonces yo creo que tarde o temprano vamos a tener que solicitar, y ese es un desafío, encuentro yo, porque hay que generar toda la data y presentarla, entonces esto no es diplomacia, no es, tiene que ser muy técnico. Gracias, Eduardo. No sé si alguien más presente tiene más preguntas, las pueden hacer también verbalmente si desean. Sí, yo quería, no sé, Valentina estaba antes, sí. Y hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta a Carla, más que nada. Quería saber, vos comentaste de que algún límite máximo de residuos se podía modificar eventualmente si llegaba el caso, se daba el caso. ¿Ocurrió acá en nuestro país que hubo alguna situación de ese tipo? Si podías describirla. Sí, ha pasado varias veces. E incluso, o sea, no solamente porque yo las posibilidades que dije era que cambiara la dosis, aumentara la dosis, o cambiara la forma de aplicación, o cambiara el momento de aplicación. O sea, cuando cambia algo de la buena práctica agrícola, por supuesto es necesario hacer nuevos estudios. Así que ha pasado en el país. E incluso también lo que ha pasado es que no solamente se ha cambiado el LMR, sino se ha cambiado un periodo de carencia. Eso también ha pasado. O que distintos formulados tengan distintos periodos de carencia. Eso también sucedió. Y a veces también ha sucedido que por cambios en LMRs internacionales, lo que se pide es cambiar el límite máximo de residuos del país. O sea, sin cambiar, digamos, por ahí lo que era la buena práctica agrícola, sino que se debe hacer un nuevo estudio, quizás porque se quiera bajar el límite máximo de residuos a nivel nacional porque ha pasado internacionalmente. Entonces son situaciones que suceden y es bastante común. Gracias. Acá en el chat hay una pregunta para Carla o Eduardo. ¿Qué práctica creen que es más eficiente para cumplir el objetivo de armonizar los LMRs a nivel mundial? ¿Acuerdo entre países, tipo Unión Europea, Mercosur, o cuál es la práctica? Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Pero bueno, yo creo que un poco, Eduardo mostró un poco digamos, de estrategia frente a lo que se puede hacer con lo que son esta desarmonización que hay frente a los LMRs. A mí me parece importante trabajar a nivel de Mercosur y quizás también con lo que es el requisito de, digamos, de GLP o la posibilidad de hacer estudios GLP, eso quizás también permita extrapolar estudios y que se puedan generar, digamos, LMRs a nivel regionales. Pienso yo, no sé, como una alternativa, es mi opinión personal, ¿no?
Sí, bueno, desde mi punto de vista, concuerdo en que es una situación que se viene planteando y que parece, en vez de irse solucionando, al revés, cada vez ser más patente. Para mí, creo que una de las vías es apoyar el códex, el trabajo del códex, y eso también exige, como mencioné, que el códex ojalá pudiese avanzar más rápido, de manera que se puedan eventualmente hacer estudios conjuntos o a la par. Es decir, cuando el plaguicida está siendo evaluado, si en Estados Unidos o en Europa, que en ese proceso pudiese... Bueno, hay una iniciativa hoy día a nivel de piloto que se está proponiendo en ese sentido en el CCPR, pero pienso que en la medida que haya una participación conjunta, obviamente va a haber digamos, va a apuntar hacia la armonización, porque si se hacen estudios por todos lados, hay muchos motivos para que los LMR sean diferentes. Y lo otro importante que, como lo mencioné, es que en el fondo el uso que todo tiene que estar enmarcado dentro del análisis de riesgo y en la ciencia. Va a ser muy difícil tener armonización si es que priman, ¿no es cierto?, enfoques que no están basados en riesgo estrictamente. Eso es lo que pienso. Un poco me gustaría también contarles desde la industria qué se está haciendo para contribuir con esta armonización. Se va a tocar seguramente más adelante ese tema en el taller, pero digamos, los paquetes de residuos globales que se presentan en todos los países tienden a realizarse a una buena práctica agrícola crítica común, tratando justamente que después se pueda establecer un LMR lo más armónico posible en los distintos países. Se trabaja en armonización de criterios y se trabaja en ese paquete de residuos con una buena práctica agrícola común, ¿no? Porque justamente la armonización es lo deseable en términos de comercio. Y coincido con Eduardo, muy importante Codex como organismo, ¿no? En ese sentido, contribuir a la armonización. ¿Puedo hacer yo una pregunta, Amalia, a Carla? Claro que sí. Disculpa, estoy tratando de encontrar la mano y no la encuentro. Yo también hoy estoy sin... Mira, yo quería preguntarte si ustedes conducen evaluaciones de riesgo o de exposición dietaria post registro a partir de datos de monitoreo. Sí, o sea, nosotros tenemos, o sea, son direcciones separadas. O sea, la parte de monitoreo tenemos como una dirección que lo que hace es monitoreo y se dedica exclusivamente a eso. Y lo que hacen muchas veces es solicitarnos, digamos, trabajar en conjunto o hacer una evaluación conjunto frente a una evaluación de riesgos a un caso puntual. Lo que nosotros no hacemos es modificar el LMR o hacer un nuevo análisis de riesgo para modificar ese LMR en función de monitoreos, porque si aparecen esos monitoreos que son desvíos o puede haber, no sé, un uso no permitido que supere el 0.01, evidentemente es un no cumplimiento a la buena práctica agrícola y no regulamos sobre lo que no es el cumplimiento de la buena práctica agrícola. Pero sí estamos en conjunto con el CREA, se llama, que es esta dirección que nos va consultando frente, digamos, a situaciones puntuales que puedan llegar a suceder. Gracias. No. Aquí hay una pregunta para Carla.
En Brasil, Anvisa va a cambiar el reglamento para estudios de residuos, acercándose a los requisitos del OECD. La pregunta es si en Argentina hay algún movimiento para cambiar los requisitos locales. No, en este momento no. En lo que es residuos, no. Sí hay en otras cuestiones, pero en lo que es el límite máximo de residuos, no. La última actualización que tuvimos fue, digamos, lo de el requerimiento de BPL a campo, digamos, en la fase campo, eso fue lo último. Pero por el momento lo que es los requisitos que se solicitan y el cumplimiento que tiene que seguir de la normativa, en este momento no es algo que se va en el corto plazo a modificar. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer? Yo por ahí una pregunta para Eduardo es, bueno, un poco es que se basa en Codex, pero ¿cómo ves la posibilidad de hacer, digamos, una petición conjunta de distintos países, digamos, de la región para solicitar una tolerancia de importación? Es decir, es posible hacer los distintos estudios en distintos lugares, por ahí para algo que no está en Codex. Es decir, puede ser para algo que no está en Codex o que tenga Codex. Incluso tú puedes proponer, por ejemplo, que existe un LMR en Codex y en el mercado de destino tienen su propio LMR y que es más bajo que el de Codex. Entonces, si a ti te acomoda el del Codex, tú puedes pedirle, por favor, acéptenos el del Codex. Y bueno, hay distintos casos, se describen muy bien en la directriz. Porque si existen los datos, están las monografías de la JMPR y todo, eventualmente no debería, por el país al cual se está solicitando, requerir estudios adicionales, si ya de algún modo están. Pero puede ser que no haya el MR del Códex, y entonces hay distintas situaciones. Ahora, por lo visto, en un caso en el cual básicamente signifique hacer todo el proceso de establecer un LMR, para el caso de la situación de solicitar para importación, yo creo que efectivamente ayudaría mucho digamos, que existan, si hay 2 o 3 países interesados que son, por ejemplo, exportadores de café y solucionar un problema. En el caso de, por ejemplo, Chile y Argentina, que tenemos, por ejemplo, algunos cultivos importantes en común, como manzanas, peras, y entonces vamos a un mismo mercado y hay el problema, yo creo que efectivamente se puede solucionar eso. Ahora, en general eso lo tiene que promover la industria, digamos, porque por los costos asociados y todo. Y entonces yo creo que es más fácil que a veces las industrias se unan que los gobiernos eventualmente. Y perfectamente podría ser. Ahora lo interesante es que, por ejemplo, si un país establece un LMR de importación, porque lo solicitó, por ejemplo, Perú, y ese LMR de importación es válido para cualquier otro país del mundo que exporte la combinación, digamos, el alimento y con el plaguicida a ese nivel. Entonces también ahí se producen como, digamos que hay países que se pueden ver beneficiados porque otro país hizo el esfuerzo, digamos. Pero yo concuerdo contigo en que, llegado el caso, puede ser muy útil aunar esfuerzos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, estamos en horario. Agradecemos mucho a Carla y Eduardo las presentaciones. Va a quedar abierto un foro como para que puedan
seguir haciendo preguntas o compartir dentro del campus. Y bueno, y está ahí el material que han colocado en este primer módulo por si desean leerlo, y bueno, y van a estar las presentaciones y las grabaciones. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este módulo. Gracias a ustedes por la organización del taller. Y gracias también a la organización por la invitación, y realmente quiero felicitarlos. Esta iniciativa yo creo que son novedosas. Además encuentro muy bueno el formato de hacer como distintos días, distintos temas, porque no es tan largo y convoca. Así que les agradezco nuevamente la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos encontramos entonces el próximo miércoles a seguir disfrutando de estas capacitaciones, y bueno, mientras tanto nos queda el campus para interactuar. Gracias y que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias.